¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Te puedes presentar brevemente? Sí, mi nombre es Victoria Medrano, soy estudiante de comunicación, estoy cerca como de los últimos años de la carrera, estoy como en proceso de elaboración de la tesis y demás. Soy de Buenos Aires, soy porteña y soy de Lugano concretamente, que es el sur de la ciudad de Buenos Aires, como de los lugares, muchas veces el sur de la ciudad es como de los lugares más pobres, más marginados. Y bueno, formo parte de Red Humana, inicié este proceso hace como 5 o 6 meses y no soy del grupo, del primer grupo que la ideó, pero sí me sumé a esta actividad y la verdad es que hicimos todo un proceso muy lindo, se reformuló prácticamente en su totalidad y estoy muy contenta de poder aportar a eso desde mis conocimientos, desde obviamente mi persona racializada, que tiene su ascendencia afro e indígena también. Y tratando de aportar como una mirada que eventualmente puede ser la que identifique a otro o a otra o a otro, pero que también puede ser como la posibilidad de generar un espacio de discusión, que abramos, ¿no? Y que otras personas que no se sientan tan identificados también puedan participar igual desde la disidencia. Eso me parece como lo más valioso. Hermoso. ¿Cómo conociste el proyecto? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Red Humana? Bueno, como es un proyecto que ya había estado elaborado inicialmente con ciertas características, yo formé parte de una necesidad muy concreta, que era una cuestión más administrativa, si se quiere, y después, obviamente, como mi área de trabajo es diferente, mi área de trabajo es más de la comunicación, lo que yo hago a diario para vivir es más de la comunicación. Hice aportes en ese sentido, se reformuló naturalmente el proyecto, se transformó en algo en lo que es ahora. Y mi primer acercamiento fue con vos, con Ake, que fue un proyecto que en realidad no habíamos ideado inicialmente y que sí habíamos ideado muchos otros, no se habían concretado y este tuvo su materialización más concreta y ahí lo empezamos a llevar adelante junto con otro equipo de personas que ya conocerán y le dimos la forma que hoy tiene. Perfecto. ¿Cómo te afecta la invisibilización que hay en este territorio, en este país argentino? Sí, nos afecta a todos, te diría, no de igual manera, pero sí hay como una base que siento que es común y que eso es lo que nos convoca muchas veces, ¿no? Che, estas discriminaciones, estas marginalizaciones que vivimos a diario son las que nos convocan de alguna manera y que después identificarlas son un proceso muy, muy arduo, que después esas situaciones tienen su convergencia o tienen no sé si es convergencia, pero tienen su espacio de intersección con muchas otras, ¿no? Que sea una cuestión de racismo, nuestra marginalización se toca con que seamos cuerpos, o en mi caso cis, o tengamos una orientación sexual, o que seamos personas de clases más bajas. Hay como un montón de cosas que se van juntando que hacen que tengamos muchas menos posibilidades, que arranquemos mucho antes nuestra carrera, digamos, de muy atrás. Eso complica muchísimo nuestro desarrollo como personas racializadas, en mi caso como mujer, cis, pero también si fuésemos como muchas de las personas que forman parte de la comunidad LGBT, o si tratamos, en mi caso como soy una persona que además vive en una villa, que creció en una villa de la ciudad de Buenos Aires, en espacios que son marginalizados, que son criminalizados efectivamente, ¿no? Como tenemos muchos espacios de contacto, puntos de contacto que hacen que después, cuando uno piensa en retrospectiva, se encuentre con esa situación de decir, che, bueno, acá sufro, después encontrás que eso es un punto de contacto con todes, que todos en alguna medida sufrimos de todo eso, y de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de racismo, ¿no? Que después hay un montón de cosas en las que
de pronto sentís como esa micro discriminación y después a nivel institucional, che, que no, me piden el DNI para entrar acá y por ahí un montón de otras personas no, o che, para entrar a un laburo, si venís de esta zona no te toman, si venís de esta otra sí, si sos de cierta forma no te toman, si sos de cierta forma sí, si vas al teatro por ahí te piden la entrada muchas más veces de lo que se la pediría en otra persona porque tienen que verificar de muchas maneras que sos vos, que no estás viniendo porque vas a chorear, o que te revisen las cosas, o que te pare la policía, un montón de otras cosas que tienen que ver con este lugar común que habitamos, de ser lo otro, ¿no? De ser esa otredad, que pasa en este país, que pasa en muchos otros lugares, pero acá como hay como una apariencia de igualdad ante la ley que se sostiene en teoría y que además Argentina es un país blanco, que no discriminamos, que no hay razas, todo eso queda como vedado. Nadie lo termina de notar del todo. Entonces sí sufro discriminación, pero no sufro discriminación porque soy racializada. Sufro discriminación porque soy pobre, sufro discriminación porque... Nada, finalmente cuando vos terminas de desenmarañar un poco todas esas cosas, te das cuenta que eso está en todos lados. Para algunos no estará en la ley, tal vez, pero bueno, finalmente, nada, recién tenemos una ley de la comunidad afro como desde el día del 8N hace pocos años. Entonces creo que está en todos lados, lo que hay que ponerse como la conciencia de identificarlo, ¿no? Pero está. ¿Quién sos? ¿Qué haces? Preséntate brevemente. Mi nombre es Carla Almeida, soy integrante del proyecto Red Humana, así como de otros grupos activistas como los Afro-LGBT, soy integrante también de la House of Sheguasa. Estoy por cumplir 29 años en 2 semanas. Soy afrodiaspórico, nacido en Polonia, criado en Angola. Ser o pertenecer para mí es algo muy curioso porque a lo largo de mi vida me encontré siendo de varios lugares y perteneciendo a varios lugares. Soy bakongo y tengo entendido que muchas de las personas esclavizadas desde el continente africano que llegaron a Argentina también lo eran, así que me siento como un poquito de cada lugar. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con el proyecto, con Red Nigromante, Red Humana? Así mismo como lo describiste, el primer acercamiento fue a través de Nigromantes. En Nigromantes fue que conocí a Kemi y conocí a Mike, con las personas con las cuales ideamos el proyecto al principio. Y de esa conexión que generamos adentro de Nigromantes es que posteriormente pudimos empezar a idear el proyecto una vez que se unió Victoria Medrano, que también fue una parte muy crucial de nuestro proyecto, de llevarlo adelante en lo que tiene que ver con las redes, en administración también, con estructurar todo. Entonces empezó en Nigromantes con esa idea, con Ake, que es reviciada en convocatorias y que propuso que que intentáramos hacer esa convocatoria. Después, una vez que tuvimos los fondos, pusimos manos a obra y es de ahí donde vino la conformación de Red Humana. ¿Cómo te afecta la invisibilización que se da en este país? Es muy loco porque cuando yo vivía en Polonia, en Europa, pero no tenía tanta conciencia étnico-racial. Entonces, ninguna criatura a los 3, 4, 5 años dice, ay, soy negro y son racistas conmigo. Pero lo que sí, viviendo en Angola, en donde la mayor parte de la población es negra, la negritud nunca fue un tema para mí. Entonces, realmente la invisibilización la empecé a vivir en Argentina y me empecé a sentir menos humano, como si las libertades o la manera natural y humana como vivía en un lugar donde la población es mayormente negra, las perdí todas acá, porque entonces ya cuando voy me afecta porque no puedo salir con una mochila porque sí. Quizás opte por salir con una riñonera porque es mucho más fácil si alguien me encara en una farmacia o una tienda de ropa o un restaurante, defender que en mi riñonera no caben las cosas que ya asumidamente creen
que estoy sacando de ese lugar. Entonces me afecta, siento que mi capacidad humana, la medición de mis afectos, de mi disfrute, elegir lugares no solo por querer disfrutar de los lugares, pero también ponerse a pensar en qué barrio, con cuáles personas y cómo eso afecta a mi construcción en esos contextos. ¿Por qué crees que es importante generar este tipo de espacios como el programa Red Humana? Es súper importante porque va a reconstruir todo eso que se destruye cuando se invisibiliza. Creo que cuando desarrollamos el proyecto, lo que más me enamoró es que viene mucho de nuestras necesidades, viene mucho de nuestra vivencia. Es decir, estamos hablando de autonomía corporal, estamos hablando de educación, estamos hablando de derechos humanos, que son herramientas empoderadoras, son armas ante la opresión que sirven los cuerpos, que viven los cuerpos negros y los cuerpos racializados. Entonces, como tal, considero que Red Humana es un arma muy empático, muy amable, pero sin perder la contundencia y la potencia revolucionaria de ubicarse en un contexto que invisibiliza, que oprime, que excluye. Entonces creo en el proyecto porque a lo largo de lo que estamos desarrollando y lo que nos planteamos, conocimos a esas personas que también se sienten perdidas por el mundo y les abrimos las puertas para entender que las peleas se vencen de manera comunitaria, que no hay otro modo para vencer la invisibilización, sino apostar y meter toda nuestra energía en expandir las redes humanas. Bien, gracias. ¡Boom! Hola, buenas. Ahora vamos a arrancar con la entrevista de Mai, que es integrante del equipo de Red Humana. Mai, ¿te querés presentar? ¿Querés decirnos quién sos, qué haces, cómo llegaste a la red? Bien. Soy Mairene Márquez, soy venezolana con ascendencia indígena afro. Me fui a vivir a Buenos Aires hace 9 años y desde el 2023, 22, que conocí a Ake en un laboratorio de investigación escénica y bueno, conformamos junto con otras personas el colectivo Nigromante y así surgió la red a partir del colectivo Nigromante. Así fue que llegué a la red. Desde Barinas, Venezuela, hasta Buenos Aires y Red Humana. ¿Cómo puedes decir que es tu experiencia siendo una persona afroindígena, afrodescendiente en América Latina? ¿Cómo te afecta la invisibilización y todas estas cuestiones estructurales que vivimos? Pues me afecta desde el momento en el que tengo que decidir cómo movilizarme en la ciudad hasta el tipo de trabajos a los que puedo llegar a tener acceso. Siendo una persona que pudo, gracias al esfuerzo de mi madre y otros factores, estudiar en la universidad y aún así tuve que tener trabajos súper mal pagados, trabajos de mucha subordinación y opresión. Y siento que inclusive hoy en día, con todas las herramientas y las cosas que he podido ganar a través de los años, no estoy exenta de poder continuar teniendo esos trabajos, a pesar de las formaciones y los títulos. Siento que la discriminación en esa área o el racismo en esa área aún podría afectarme, me afecta todo el tiempo. Pero también en las cosas, digamos, más cotidianas, que están ajenas al trabajo, como, bueno, la movilización, quiénes son las personas que tienen acceso a movilizarse en la ciudad y cómo se movilizan. Bueno, el racismo estructural es una cosa que nos afecta en la vida íntima, cotidiana, las decisiones que parecen ínfimas y también en decisiones
como más grandes, por ejemplo, estas de la carrera. ¿Quieres profundizar un poco en eso último de la carrera? ¿A qué te referís? Lo que dije anteriormente sobre los trabajos, las formaciones que incluso podemos llegar a tener como personas negras, racializadas, indígenas, afrodescendientes. Generalmente somos personas que la sociedad o la estructura nos deja para realizar los trabajos que se hacían desde la plantación, como la limpieza, los trabajos que, digamos, nadie quiere hacer, que nadie está con ganas, están quiénes son las personas que lo están haciendo, ¿no? Las personas negras. Ya estuve en esos lugares, siento que en cualquier momento puedo volver a estar. Mi madre estuvo, mis hermanas estuvieron, mis abuelas estuvieron, entonces es algo que generacionalmente ha marcado mucho mi experiencia como persona afro descendiente, indígena descendiente, migrante también. Sí, siento que es una de las cosas en las que más puedo vivir ese racismo estructural. Uh-huh. Bien, entiendo. ¿Consideras que los proyectos, los espacios, las redes similares a Red Humana o al colectivo Nigromante son necesarios? ¿Por qué? ¿Qué sensaciones te vienen a la mente? Considero que estos espacios son súper importantes y por eso me sentí súper convocada en la propuesta del trabajo de Red Humana, porque se nos da la oportunidad de poder hablar de estos temas que en ningún otro lugar podríamos hacerlo, en un contexto de trabajos opresores, de vida sin casi salud, porque generalmente estamos corriendo, trabajando, encontrando formas de sobrevivir. Estos espacios vienen a darnos como un respiro de humanidad, justamente, de podernos sentir humanes y con capacidad de tener voz, de tener pensamiento activo, de crear la forma en la que queremos ser vistes, queremos visibilizar las formas que queremos de nosotros mostrarnos y sobre todo eso, compartirnos más allá de los dolores y de las tristezas que podamos compartir, o los dolores en común que podamos tener, también potencializarnos en nuestras prácticas, ya sean prácticas artísticas, prácticas de conocimiento. Siento que este espacio fue para eso, para potenciarnos mucho a nivel artístico y a nivel intelectual, emocional y espiritual. Me encanta. Bien, ahora quiero hacer énfasis en que en este momento estamos teniendo esta entrevista por Meet. Es una entrevista virtual, como se puede notar, y Mai está desde Bahía, Salvador, desde Brasil, y yo estoy desde Capital Federal, Argentina, Buenos Aires. Y la pregunta que te quiero hacer es con respecto a eso, con respecto a la distancia y a esta hibridez que hay. ¿Me escuchás? ¿Me ves? Te veo y te escucho, sí. Buenísimo. ¿Hibridez en qué sentido? Del formato presencial y virtual que no terminé, porque justo te me quedaste en pausa y yo estaba como, ay, no, de vuelta. Ya entendí, del formato. Lo que quería preguntarte era que vos estuviste acompañando todo el proyecto desde la distancia. Cuando empezó el proyecto te fuiste. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia acompañando todo desde la virtualidad, desde esa lejanía que nos pone el territorio también y de esas necesidades migratorias que tenemos, mayoritariamente las comunidades históricamente marginalizadas? Fue un desafío, la verdad,
porque, como mencionaste, ni bien empezamos a trabajar en el proyecto, ya me estaba viniendo para acá, para Salvador. Entonces, nada, siempre en mi experiencia migratoria, los primeros meses, los primeros días, las primeras semanas son muy, muy estresantes, son de no entender muchas cosas, de intentar adaptarte. Siento que recién a los 3 meses, que es ahora, cuando está terminando el proyecto, a los 3 meses de migrar, es que recién tienes una pequeña idea de cómo puede llegar a ser tu vida en un país o en una ciudad nueva, pero a su vez sentí que fue fluido a pesar del desafío. Siento que fue siento que es algo que no me pasó solamente a mí, sino a muchos, de poder participar inclusive a la distancia, ¿no? Que no solamente yo como parte de la ejecución del proyecto, como el equipo de ejecutador del proyecto, sino que eso también se pudo hacer con los participantes. Entonces, siento que la virtualidad, las herramientas tecnológicas facilitaron un montón el poder estar presente en reuniones, poder hacer trabajos más del estilo oficina o computadora y redacción y esas cosas, pero fue un desafío también emotivo porque muchas oportunidades, tenía muchas ganas de estar allá. Cuando terminó el ciclo virtual y empecé el presencial, me sentí como muy acongojada y triste con ganas de estar ahí, pero bueno, es parte de los acompañamientos que también se pueden hacer y eso creo que amplía mucho la visión de cómo se puede estar o no en un proyecto. Eso. ¿Hay algo más que te gustaría decir? Sobre cualquiera de las preguntas. Sobre lo que desees decir. Es un espacio abierto para... Bien. Sí, hay algo que a mí me parece súper valioso de este trabajo, de este proyecto, que tiene que ver con quiénes son las personas que nosotras en comunidad, no es una idea que tenga muy elaborada, ¿no? Pero voy a expresarlo como lo voy pensando. Cómo nosotros en comunidad reconocemos a quienes queremos cerca y a quienes no. Y siento que la comunidad Red Humana, más allá de la participación, de quienes vinieron y quienes no, de los inconvenientes que hubo para movilizar a algunas personas, para que se conecten personas, etcétera, siento que las personas que estuvimos presentes pudimos sentirnos con ganas de estar presentes, que fue algo que se generó desde un lugar del deseo y de la necesidad. Entonces, eso es algo que yo considero muy valioso porque muchas veces las referencias que se generan en los espacios, en las comunidades, no son reconocidas dentro de la comunidad, simplemente están ya sea por meritocracia, por otros motivos, y muchas veces no es la comunidad quienes les reconoce. Entonces, me parece valioso rescatar eso dentro del proyecto de Red Humana, que siempre hubo esas ganas, ese deseo de estar sin obligaciones y sin decir, yo voy porque quiero que me reconozcan, quiero que esté, porque está fulane, porque nadie se conocía, entonces las personas que se conectaron y que fueron siempre fue con esa disposición y esas ganas justamente de estar presente. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Mai. De nada. Damos por concluida la entrevista. Bueno, gracias a ti y bueno, espero que haya sido útil mis respuestas. Sí, lo fueron. Bien, voy a dejar de grabar. Bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago? Y una breve presentación mía. Mi nombre es Akemi,
tengo 20 años actualmente, soy estudiante, activista, artista, me considero una persona afroargentina porque soy afrodescendiente y nací en Argentina. ¿Qué hago? Bueno, hago muchas cosas, pero entre todas esas cosas que hago me gusta hacer proyectos que estén vinculados al arte siempre y a los derechos humanos. Esa sería como mi breve presentación. Bien, ¿cómo conocí el proyecto? Básicamente lo co-creé, siempre las creaciones son colectivas, considero que es así, como el acto de crear es un acto comunitario en cierto sentido, pero como que en ese acto de creación estuvo como una iniciativa principal que nació de mí. Y en ese sentido también hay un equipo que conformó el proyecto, que lo construyó desde su base. En ese equipo está Car, está Mai, que inicialmente estábamos y seguimos estando en el colectivo Nigromante, que es un colectivo creado en 2023 y conformado por personas artistas, activistas, afrodescendientes, afrodiaspóricas, de América Latina. En esa grupalidad hay personas de distintas nacionalidades, distintas edades, y bueno, ahí en esa grupalidad estamos Car, Mai y yo. En ese sentido, dentro de ese colectivo se abrió la posibilidad de crear un proyecto que fuera acompañado por una fundación que se llama Fundación Astrea, y con Mai y Car creamos las primeras bases de Red Humana, Red Nigromante, el programa Red Humana. Más tarde se sumó Victoria Medrano, y con ella se terminó de consolidar el proyecto y el equipo como tal, el que quedó hasta el final. Y bueno, y ahí creamos bien el programa Red Humana, que es un programa cultural y formativo orientado a mujeres y disidencias, a un público que se asemeje a nosotras, un público de pares, de interlocutoras, y no tanto de audiencias pasivas, sino de gente que sea como nosotras, como otras yo. Y en ese sentido quisimos orientar el programa a 3 ejes: el primer eje de derechos humanos, el segundo eje de autonomía corporal y el tercer eje de arte decolonial. Y tuvimos ciclos de talleres, de formación, de diálogo, de instancias de repensarnos como parte de la red humana que creamos. Y bueno, ese fue mi acercamiento. Mi acercamiento fue por medio de la creación, por medio de lo comunitario, y de alguna forma mi recorrido activista y artista me trajo a esta instancia. Sí, bueno. ¿Cómo me afecta la invisibilización que hay en este país, en Argentina? Bueno, creo que me afecta mucho, por así decirlo, porque desde los 17 más o menos, que muchas de las acciones que hago vinculadas a la visibilización son con respecto a mi identidad, son con respecto a mi negritud, a lo que significa ser afrodescendiente en Argentina, y considero que de alguna forma te afecta en la construcción de la identidad, como que nunca llegas a ser parte del país, siempre sos extranjera en el lugar en donde te vio nacer. Es muy raro, pero es como, también es lo normal. Qué sé yo, no sé, es muy difícil. Y después hay como un montón de cuestiones estructurales y sistemáticas que hacen que la vida sea como un poco más compleja, a diferencia de otras realidades. O sea, creo que son debates que está bueno que empecemos a dar, porque directamente no se dan. O sea, no se habla de racismo en Argentina porque no se considera que el país sea racista. Entonces, como no está la posibilidad de debatir siquiera de eso, como que no se genera nada. Y creo que muchas de las cosas que hacemos en estas grupalidades, en el colectivo Nigromante, en Red Humana, en un montón de grupalidades que existe, es justamente problematizar y empezar a debatir de esas cosas que son importantes y que hacen a la vida, a la cotidianidad y al sistema que vivimos, que habitamos y del cual somos parte también. Entonces, nada, eso. Voy con la siguiente pregunta. Bueno, ¿por qué es importante crear este tipo de espacios? Es importante porque no tenemos representaciones, no tenemos
bueno, sí las tenemos, pero son muy pocas, por lo menos acá. No tenemos como instancias y espacios para vincularnos, para escapar de esa realidad o esa cotidianidad tan alienante. No sé, siento que el hecho de que hayamos creado Red Humana es también como una necesidad vinculativa y una necesidad de hacerle frente a estos tiempos tan hostiles que habitamos, que nos tocó vivir. Encima con todos los cambios tecnológicos y todas las cuestiones así de progreso que estamos viviendo actualmente, estas transformaciones y revoluciones tecnológicas hacen que todo sea muchísimo más difícil que antes. Entonces creo que es necesario como apelar a lo humano más que nunca y sobre todo a apelar a las comunidades históricamente marginalizadas a lo largo de la historia desde las mismas comunidades históricamente marginalizadas. Creo que es como me sale la palabra empoderamiento y una reivindicación más que lógica y justa, si es que la justicia existe. Sí, eso sería todo.